Y ante el sensible fallecimiento del Papa Francisco nos encontramos a esta hora en compañía del Padre Numa Molina. Padre, obviamente nos hemos visto sorprendidos por esta noticia del día de hoy. Sí, una sorpresa mundial, porque, y para Venezuela más todavía, porque Francisco fue un amigo de Venezuela. Siempre se mostró cercano, preocupado por el país. Era un paisano de la patria grande, porque él siempre vio a América Latina así. Y fue una sorpresa, un dolor, nos deja tantos recuerdos el Papa Francisco, mm, de tantos modos. Él se hizo solidario con América Latina, con Venezuela. Uno de ellos pues fue la canonización de José Gregorio Hernández, que dejó el decreto ya firmado, ¿no? Lo que falta es el acto como tal. Y también de la madre Carmen Rendiles, últimamente. Dos santos venezolanos, pero también para América Latina. Hablando así desde el punto de vista religioso, pensar, por ejemplo, que el expediente de Monseñor Romero, el mártir de los pobres del Salvador, estaba también catapultado por allá en los archivos vaticanos, y él lo sacó y lo reivindicó y lo hizo santo a Romero, porque fue un santo Romero. Justamente mi iglesia en Ciudad Caribia se llama San Arnulfo Romero, en honor a ese santo de los pobres. Padre Numa, una de las razones por la que vine a entrevistarlo apenas se supo el fallecimiento del Santo Padre es porque usted tiene una singularidad, y es que usted conoció en persona al Papa Francisco, y de hecho ambos pertenecen a la misma congregación, los jesuitas. De hecho, allá tenemos, y le voy a pedir a la camarógrafa que le enfoque, un cuadro o una fotografía del año 2017, cuando usted tuvo la oportunidad de hablar directamente con el Papa. Más allá de las consideraciones que pueden realizarse en este tipo de casos, ¿cómo se siente usted? Mira, yo te podría decir que siento luto, siento duelo. Estoy tratando como de asimilar esa sorpresa de la muerte de Francisco, porque muere además un hermano de mi congregación, un jesuita, que vivió como jesuita y que como papa se sintió jesuita siempre. Tanto es así que él, de vez en cuando, cuando estaba recién nombrado papa, se iba a la curia general, que es como el centro del poder de los jesuitas en el mundo, que queda ahí en el Vaticano muy cerca. Se escapaba a almorzar, a tomarse un café en la casa nuestra, en la casa general de los jesuitas. Fue gran amigo del actual padre general, por ser los dos latinoamericanos, Arturo Sosa venezolano. Así que todo esto me lleva como a recapitular desde el primer día que lo conocí, un 17 de junio de 2013. ¿Cómo fue? Yo formaba parte de una comitiva, o de la comitiva presidencial que fue con el presidente Maduro a la primera visita que él tuvo con el Papa Francisco. Y ese día él tuvo la deferencia, bueno, primero que a mí me regaló un rosario, a todo el resto de la comitiva le regaló un medallón del Vaticano, a mí me regaló un rosario para que rezara por él. ¿Lo tiene aquí? Sí, lo conservo, claro. Y segundo, me, ese día le dijo al encargado de comunicaciones de la Santa Sede, que era el padre Federico Lombardi, un jesuita, que por favor atendiera aparte al jesuita que andaba en la comitiva, ¿Qué y era la, usted? que era yo. Y la sorpresa fue que me llamaron, eh, a los minutos me llamaron aparte a una oficina que estaba junto a la oficina papal, donde tenía la sede la dirección de comunicaciones. Y ahí estaba la oficina del padre Federico Lombardi. Y con él conversamos 20 minutos, recuerdo.
intercambiamos teléfonos, correos, y de ahí en adelante quedamos en comunicación con el equipo del Papa, con el secretario privado y con el padre Federico Lombardi, mientras el tiempo que él fue encargado de las comunicaciones. Padre Numa, para nadie es un secreto que la Iglesia Católica y sobre todo el Vaticano es una institución que es conservadora. Ese es el status quo del Vaticano, ser una organización muy conservadora. Sin embargo, el padre, y en este caso el Papa Francisco, tuvo la singularidad de venir de la teología de la liberación y durante su papado ser bastante crítico, digamos, con los poderes dominantes, con los lujos, con las prebendas de las cuales disfruta la jerarquía católica del Vaticano. También tuvo posturas bastante interesantes en cuanto a lo que es la sexodiversidad, también en cuanto a lo que es la postura de los poderes dominantes del mundo. ¿Qué legado deja el Papa Francisco en su criterio? Bueno, mire, el legado es vasto, es muy grande, ¿no? Yo creo que tendríamos que como tomar frases, textos. Aquí tengo en mis manos, por cierto, la Evangelii Gaudium. ¿Es eso? Esto es una exhortación apostólica que es la primera que él escribe, es como su programa de gobierno. Evangelii Gaudium quiere decir la alegría del Evangelio, el anuncio del Evangelio en el mundo actual, lo resume, ¿no? Esto lo firma él el 24 de noviembre de 2013. Y aquí él va haciendo un enfoque de la realidad que ve en el mundo. Está bastante subrayado, discúlpame, lo tengo un poco descuadernado, pero es que lo he usado mucho. He dado retiros espirituales con este material. La crisis financiera, por ejemplo, esto, abordando el tema económico del mundo. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano. Es el ser humano. La crisis mundial que afecta a las finanzas y a la economía pone de manifiesto sus desequilibrios y sobre todo la grave carencia de su orientación antropológica que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades, el consumo. Se le ve al ser humano como un ser que consume, más nada, como una mercancía también. Eso es una crítica abierta a lo que estamos viviendo hoy en Claro, el mundo. hoy, por ejemplo, en este mundo de guerra económica, ¿no? El desequilibrio proviene de ideologías que defienden, esto es muy fuerte, el desequilibrio económico proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común. Niegan el derecho de los estados a luchar por el bien común de la gente, por encima de la dictadura del mercado a nivel mundial. Pero Francisco se puso del lado de los obreros. Francisco estuvo al lado de las minorías excluidas, de los afrodescendientes, de las comunidades LGBT, de las mujeres. ¿Cuánto luchó para que las mujeres tuvieran en la iglesia un puesto? Y de hecho muere dejando a una mujer como gobernadora del Vaticano. Eso nunca se había ni siquiera pensado. Pero en la iglesia. cuando dice nunca, estamos hablando de los últimos 2000 años. Sí, en todo el tiempo de la iglesia nunca había habido en el Vaticano una mujer como gobernadora. Ahí estuvieron siempre cardenales. Recordemos que tuvimos un cardenal venezolano, Castillo Lara, que fue gobernador del Vaticano. Bueno, hoy una mujer es la gobernadora del Vaticano. Y así por el estilo. Hay gestos, hay expresiones. Ahora veía por aquí, Boris, discúlpame que voy a hacer uso del celular aquí, de algunos pensamientos que me llegaron aquí de Francisco. Por ejemplo, la cultura del bienestar nos ha hecho insensibles a los gritos de los otros. La globalización de la indiferencia nos sacó la capacidad de llorar. Eso es fortísimo. Aquí está hablando de los bombardeos en Palestina. Ayer fueron bombardeados niños. Esto no es una guerra, es una crueldad. Piensa tú, por ejemplo, esto
Aquí tengo una foto de Francisco con Pueblos indígenas, ¿no? indígenas del norte, creo que son los Xius, o más conocidos nuestros como Piel Rojas. Pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas. Está bastante interesante eso. De hecho, me gustaría, Padre Numa, y disculpe la interferencia, que nos pasara esas imágenes para colocarlos en la página web de Claro, 360. claro que sí, eso hay que Visite la página web, difundirlo. la página web de 360, que vamos a colocar esto que el Padre Numa nos está leyendo para que ustedes también lo puedan tener. Esto, por ejemplo, y cierro con esto, Latinoamérica será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores. Más claro imposible. Entonces, claro, decían que Francisco era comunista. Francisco era cristiano, hermano. Y el cristianismo verdadero es así. Lo que pasa es que cuando se vive el cristianismo radicalmente como lo quiso vivir Francisco, de hecho así se llamó él. O sea, cuando él elige llamarse Francisco, quiere vivir la radicalidad que vivió San Francisco de Asís, que ha sido uno de los santos más radicales como cristiano, ¿no? Hay una anécdota muy conocida del Papa que quisiera traerla a este momento para que nos refleje un poco el talante del Papa Francisco. Y es que cuando él era cardenal, que era uno de los elegibles para ser Papa, él tomaba el transporte público en Buenos Aires. Él no tenía chofer, no tenía carro oficial para desplazarse, sino que se movía en el transporte público. Y así fue hasta que lo llamaron al Vaticano para participar en la votación y ser electo Papa. Y obviamente esto nos habla del talante de una persona que de forma explícita rechazó cualquier tipo de privilegio hasta donde pudo, ¿no? Sí, totalmente. Yo tengo muchas anécdotas del Francisco Pueblo, del Francisco sencillo, humilde. A mí me impactó cuando fui a Buenos Aires. Eso sería como justamente en el 2017 o 18 por ahí. Y recuerdo que las señoras que conocí, sobre todo de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, todas le llamaban Jorge Mario, ¿Y eso? porque así se llamaba él, Jorge Mario Bergoglio. Y para ellas él seguía siendo el padre Jorge. Qué bonito. Y me mostraron el apartamentito donde vivía, un apartamento pequeñito, muy modesto. Ahí él mismo se cocinaba y él mismo lavaba su ropa, ¿no? Cuando el Papa Francisco va a Roma, él iba con unos zapatos que le había regalado una señora, unos zapatos que los había dejado casi nuevos su esposo. Y a Francisco le quedaron buenos y era una familia amiga de él y le dijeron, mira, pruébate estos zapatos. Y los zapatos le quedaron bien. Y le gustaron. De tal modo que cuando a él lo hacen papa, le vienen con los zapatos, unos zapatos morados que usan los papas. Y Francisco dice, no, no me voy a poner esos zapatos. Yo me quedo con mis zapatos que traje de Argentina. Y te lo digo, cuando yo hablé con él en Roma en el 2013, en una entrevista privada que tuvimos un 14 de agosto, cargaba los zapatos que había traído de Argentina todavía, porque le encantaban ponerse esos zapatos, unos zapaticos viejos, ¿no? Él tomaba el tren, tomaba el bus y se iba para el barrio. Él llegó, por ejemplo, Eve de Bonafini, que fue una gran lideresa argentina, luchadora de los derechos humanos, llegó a tener una gran amistad con Francisco, al punto que Francisco la llamaba, hablaban por teléfono con Eve. Y ella le tenía una gran admiración y Eve se confesaba atea, ¿no? Pero yo creo que más que todo era yo más bien creo que son hombres y mujeres que han sido muy golpeados por una fe excluyente, conservadora, una iglesia que no entiende las luchas de los pueblos. Francisco la entendía perfectamente, ¿no? Francisco era el hombre que en la casa Santa Marta, donde vivió, porque él llega a Roma y se instala en el hotelito de Santa Marta, que es un hotel pequeño que hay dentro del Vaticano, que lo mandó a hacer, creo que en tiempo del Papa Juan Pablo II, para que se hospedaran allí
sacerdotes y obispos que pasaban por Roma, que venían, entonces ahí se podían hospedar. Francisco llegó a hospedarse ahí cuando fue al cónclave y él nunca esperaba que lo iban a hacer papa. Cuando lo hacen papa, él regresa al hotel y viene a pagar lo que tenía que pagar de estadía. Pero además de eso, él pide que lo dejen ahí. Porque cuando él fue y vio el palacio, lo que llaman el Palacete Vaticano, donde vive el Papa, la residencia papal que queda en un, creo que cuarto piso del Palacio Vaticano, y que tiene unos 700 metros cuadrados de, de- de- De lujo. de lujo de construcción, Francisco lo que dijo fue, yo no necesito esto, yo soy un hombre solo, yo lo que necesito es una habitación, más nada, y un espacio donde pueda tener una oficina, más nada. Yo quiero volverme al hotel de Santa Marta. Y se fue al hotel y ahí vivió. Tanto es así que ahí vivió, una capillita que estaba abandonada en el sótano, él la habilitó esa capilla, la capilla de Santa Marta se llama, y ahí celebraba la misa todos los días. Convirtió la capilla de un sótano, una capilla abandonada que nadie tomaba en cuenta, la convirtió en su púlpito para hablarle al mundo. Ahí tuve la dicha de celebrar con él la Eucaristía. Ah, esas son las fotos que usted nos mostró. Sí, claro, claro. Esas fotos fueron en el 2017, un 24 de febrero, que me invitó para celebrar la misa de las 7 de la mañana. Ahora bien, Padre Numa, como dice la expresión, la vida sigue. ¿Qué sigue ahora en el Vaticano luego que se ha conocido esta noticia? Ahora viene el cónclave, que es la reunión de los cardenales de todo el colegio cardenalicio mundial. Se tienen que trasladar a Roma y para elegir al nuevo papa. Allí hay ese cónclave, pues tiene un tiempo indeterminado. Puede durar un día, puede durar 3 días o puede durar una semana. Cónclave quiere decir con llave, con clave. Están encerrados, no tienen los medios de comunicación, no tienen acceso. Y ahí lo que se pide y lo que se espera es que haya un tiempo de reflexión profunda de todo el colegio cardenalicio y sobre todo mucha humildad. Se requiere mucha humildad para dejar que sea el Espíritu Santo el que obre, el que hable y no el capricho de los hombres como tantas veces ha pasado, ¿no? Tengo entendido que Venezuela va a tener representantes en el colegio cardenalicio, ¿es correcto? Sí, yo creo que sí, seguramente estará uno de los dos cardenales que tenemos, ¿Quiénes son? o irán los dos, el cardenal Diego Padrón y el cardenal Baltasar Porras. ¿A qué zonas geográficas de Venezuela corresponden ellos? Uno está en Valencia y el otro está aquí en Caracas, que era es el arzobispo emérito de Caracas. Desde la elección del Papa Benedicto XVI, ya la posibilidad de que Francisco fuera elegido, el Papa Francisco fuera elegido Papa, se escuchaba dentro de los que eran los papables, le decían en ese entonces. Algo que luego se materializó, luego que Ratzinger se retira. En este momento se ha repetido nuevamente esto. Se ha escuchado la posibilidad de nombres que puedan ser candidatos, como ocurrió con el Papa Francisco en la elección de Ratzinger. Mira, que yo sepa, no. O sea, sí, hay algunos que dicen este puede ser papable, este no, pero así como una figura fuerte que pudiera ocupar el papado no se sabe todavía. De lo que sí estoy seguro es que Francisco dejó un colegio cardenalicio que él mismo lo fue estructurando. Él mismo fue escogiendo sus cardenales. Y es muy probable que surja al papado alguno de esos cardenales que él mismo eligió, hizo cardenales, pues. Un papa africano, un papa latinoamericano, un Es papa probable, asiático o es un papa probable. europeo. Yo no descartaría la posibilidad de que tengamos un papa africano, ¿no? También podría ser asiático, pero veo más posibilidades que sea algún africano.
¿Qué lo lleva a pensar o eso? un latinoamericano. ¿Qué me lleva? Porque él tuvo mucha deferencia con, con la iglesia africana y nombró varios cardenales jóvenes africanos. Es decir, hay cardenales jóvenes dentro del colegio cardenalicio que son de África. ¿Cree usted que el colegio cardenalicio tenga el impulso de seguir lo que Francisco inició? ¿O podamos ver un cambio, un viraje? Yo creo, y como le decía, si son humildes para dejar que sea el Espíritu Santo el que los guíe y no el capricho humano, así sí tendrían un impulso y harían lo que el mundo está esperando. Porque, a ver, mi petición en este momento a Dios es: Señor, que se haga tu voluntad. Tú eres el que más conoces qué necesita la iglesia en este momento en el mundo. Que no se vaya a hacer la voluntad de los hombres, de los seres humanos, sino la voluntad de Dios, que es el que sabe por dónde conduce la historia de esta humanidad. ¿Qué necesita la iglesia de Pedro en este momento? Necesita mucha radicalidad y más profetismo. Francisco abrió los caminos. Francisco fue un profeta de nuestro tiempo, pero le costó mucho, ya que el conservadurismo que encontró en la iglesia y los pecados sociales que encontró eran muy grandes, estaban haciendo demasiado daño, de tal modo que en este momento lo que necesita la iglesia, una de las cosas, seguir el legado de Francisco, todo esto. Por ahí tengo otra serie de documentos de Francisco que son bastantes, las encíclicas de él. Hay que ver el magisterio de Francisco, es muy profundo, y es muy profundo porque está todo inspirado en el Evangelio. O sea, Claro. Francisco no escribió cosas. Imagínese la defensa a la Madre Tierra con la encíclica Alabado seas, ¿no? Es un regalo hermoso. Se dice que después de la Carta de la Tierra está ese documento. Entonces, todo ese legado queda pendiente. Yo creo que no hay nada que inventar. Todo está escrito ya. Lo que el Papa que llegue, lo que tendría que hacer es seguir la ruta que trazó Francisco. Seguir por el mismo camino. Que por ahí va bien la iglesia para responderle al mundo actual y al mundo que vendrá. Muchísimas gracias, padre. Gracias por su tiempo. A ti, Boris, gracias. Bueno, esto es 360.